Bien, en esta oportunidad en Historia del Perú tenemos como tema el segundo gobierno de Belaúnde Terry y también los presidentes que continuaron hasta la actualidad, haciendo mención de los datos más importantes de cada uno de ellos. Bien, tenemos entonces allí la imagen de Fernando Belaúnde Terry junto a la primera dama, su esposa, Doña Violeta Correa de Belaúnde. ¿Qué tenemos que hablar respecto a Belaúnde en el aspecto político? El aspecto político, como bien sabemos, asume el poder Belaúnde el 28 de julio del año 1980. Por otro lado, restablece plenamente las libertades democráticas del país, pone en vigencia la Constitución de 1979. También, su primera medida política importante, se puede considerar así, la devolución de los diarios de circulación nacional a sus dueños, ¿no? Con la cual terminaba el experimento velasquista, ¿no? Juan Velasco Alvarado, ¿no? En cuanto a la reforma de la prensa, que dicho sea de paso fue un fracaso total. Belaúnde ha sido un presidente democrático, respetuoso de la Constitución, vuelvo a repetir, así como también de las leyes. Implantó una atmósfera absoluta, ¿no?, de libertad de prensa en aquella época. También mencionaremos que dentro de este aspecto político que estamos nosotros estudiando, diremos también que durante su gestión, ¿no?, logró que se celebraran las elecciones municipales de aquel año, 1980, ¿no? Con lo cual, pues, devuelve a la ciudadanía el derecho a elegir a las autoridades comunales, algo que se había interrumpido durante el gobierno de Velasco. Sin embargo, hay que mencionar que el problema político más grave que afrontó Belaúnde fue la reaparición del llamado Partido Comunista del Perú, de nombre Sendero Luminoso. Este grupo, originalmente ayacuchano, ¿no?, surgió de las aulas de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Sendero Luminoso, mediante métodos guerrilleros y terroristas, ¿no?, logró perpetuar, ¿no?, y serios crímenes, así como también perturbar seriamente la actividad política y económica del departamento de Ayacucho principalmente, ¿no? También en Huancavelica, así como también parte de Apurímac, es decir, en la sierra central de nuestro país sembró el terror total. Luego, asimismo, va a llegar a la capital, ¿no?, y en las principales ciudades del centro y sur del país va a tener también presencia terrorista. Diremos que este aparato clandestino de Sendero Luminoso en aquella época fue liderado por Abimael Guzmán Reynoso, ¿no?, llamado Camarada Gonzalo. Logró sobrevivir, ¿no?, y mantener su presencia política radical en el Perú, no pudiendo el gobierno de Belaúnde, ¿no?, vencerlo o erradicarlo en aquella época. En cuanto al aspecto económico, en el aspecto económico, como podemos apreciar, va a incrementarse la deuda externa a 13 millones, ¿no?, algo que era bastante, digamos, preocupante por la situación económica con la que atravesaba el país. Aumentó también el desempleo, la recesión, es decir, se paralizó la producción y ocasionó desempleo, pues, ¿no?, y así como también la elevación de los productos de primera necesidad. Hubo un desaliento económico por parte de la ciudadanía. Los sucesivos ministros del gobierno de Belaúnde, en el caso de Manuel Ulloa, ¿no?, y también Carlos Rodríguez Pastor, ¿no?, no pudieron o no fueron capaces de solucionar ni mejorar la crisis económica que atravesaba el país. A esa crisis económica se ha unido la crisis social, ¿no?, con incesantes huelgas, paros, protestas de obreros, universitarios, y un clima de intranquilidad y protestas agravado por la actividad guerrillera de la época. Entre las obras podemos mencionar que se encuentran las principales, como la construcción de núcleos de vivienda para la clase media, ¿no? También se construyeron carreteras, puentes, centrales hidroeléctricas, ¿no?, de Restitución y Santiago Antunes de Mayolo, ¿no?, en el río Mantaro, departamento de Huancavelica. También se produjo la irrigación, ¿no?, de las pampas de Majes, también la construcción de la represa Gallito Ciego, el río Jequitepeque, departamento de La Libertad. Fue donde entró de su gobierno las obras de mayor importancia, ¿no?
También mencionaremos algunos acontecimientos que se dieron durante su mandato. La primera crisis que afrontó Belaúnde, bien comenzó el gobierno, fue la crisis de la Embajada del Perú en Cuba, que se originó, ¿no? En 1980, cuando 24 cubanos, en busca de escapar del régimen castrista, ingresaron violentamente, ¿no?, a bordo de un autobús a la Embajada del Perú, ¿no?, en La Habana. Sin embargo, el embajador peruano de aquel entonces, Edgardo de Javis, permitió el ingreso de las fuerzas especiales cubanas, ¿no?, para desalojar a los invasores, ¿no? Acción que le costó el puesto al embajador por no haber recibido autorización del gobierno peruano. El 28 de marzo fue el segundo intento cubano en la embajada y el 1 de abril el tercer ingreso realizado bajo fuego por parte de la milicia cubana, ¿no? Viendo este incidente, el gobierno cubano exigió la entrega de los refugiados, ¿no?, y al negarse el Perú, ¿no?, entregar a estos refugiados, Fidel Castro declaró abierta la embajada para todo el que quisiera salir del país. El día después, el 6 de abril, habían entrado más de 10.000 cubanos, ¿no?, a nuestra embajada. Pero esta crisis culminó en julio de 1980, cuando se concedieron visas humanitarias a los refugiados por parte de España, Canadá, Costa Rica y obviamente el Perú, ¿no? Esto en cuanto a esta crisis. También diremos que a este problema peruano en la época se sumó el conflicto con el Ecuador, 1881, ¿no?, en la cordillera del Cóndor, donde tropas ecuatorianas montaron ilegalmente un puesto militar, ¿no?, denominado Paquita, ¿no? Diremos también que se va a producir el fenómeno del Niño, uno de los más fuertes de los últimos 40 años en nuestro país, 1980, entre diciembre de 1982 y marzo de 1983, ¿no? Surge también ya de una manera formal, ¿no?, y ya no de manera clandestina, ¿no?, el movimiento terrorista Sendero Luminoso. Bien, eso es lo que corresponde pues a los acontecimientos. A continuación pasamos a mencionar algunos presidentes del Perú de 1985, al finalizar su segundo gobierno Fernando Belaúnde Terry, hasta el año 2021 en que nos encontramos. Se va a producir el primer gobierno de Alan Gabriel Ludwig García Pérez, ¿no?, que va a relevar en el cargo de la presidencia a Belaúnde en las elecciones de 1985, pone por primera vez en el poder al APRA, ¿no?, con su líder Alan García Pérez. Lograron también los apristas mayoría en la Cámara de Parlamento, ¿no? Los primeros años del gobierno de Alan García se caracterizaron por un populismo de Estado, ¿no?, centrado en arriesgadas medidas económicas que trajeron una situación de aparente bonanza, ¿no?, algo ficticio. García luchó contra Sendero Luminoso y contra el movimiento revolucionario Tupac Amaru de aquella época, ¿no? Y también se puede decir que la economía nuestra colapsó, produciéndose una crisis política y económica jamás vista en nuestra república en los últimos años. Luego de Alan García Pérez, ¿no?, vamos a tener el gobierno de Alberto Peña Fujimori, el mismo que va a gobernar de 1990 hasta el año 2000, ¿no?, más de una década. Fue elegido presidente en 1990 para vencer en la segunda vuelta a Mario Vargas Llosa, ¿no? Bajo la Constitución que promulgó en 1992, fue reelecto en 1995 y nuevamente en el 2000, bajo la ley de interpretación auténtica. Renunció por factos de Brunei, ¿no?, Asia, tras un escándalo político en medio de acusaciones de corrupción, ¿no? Terminado el gobierno de Fujimori, ¿no?, toma el mandato presidencial el doctor Valentín Demetrio Paniagua Parazao, ¿no? Tras la renuncia, repito, por falta de Alberto Fujimori, los dos vicepresidentes renunciaron por presión política. Quien debía sucederle era el presidente del Congreso, era la presidenta del Congreso en aquella época, Marta Hildebrand, pero recibió una moción de censura. Valentín Paniagua, uno de los 3 congresistas de Acción Popular, fue electo o escogido por el Parlamento para sucederla, ¿no? Con ello, también ser presidente, asumiendo el poder el 22 de noviembre del año 2000.
Luego se van a producir las elecciones y toca el turno a Alejandro Celestino Toledo Manrique. Elegido presidente de Toledo el año 2001, tras ganar en primera vuelta y vencer en la segunda a Alan García, ¿no? Gobernó hasta el 2006 Toledo. Postuló la presidencia en el año 1995 por primera vez y quedó en cuarto lugar en el tercer con el 3%. En el 2000 volvió a postular y quedó en segundo lugar, ¿no? Detrás de Alberto Fujimori, en medio de acusaciones de fraude, ¿no? Luego de Toledo, nuevamente llega al poder Alan García Pérez, ¿no? Un segundo gobierno. Ganó las elecciones del 2006 para quedar, ¿no?, segundo en la primera vuelta y vencer en la segunda a Ollanta Humala, ¿no? También tenemos acá a Ollanta Humala Tasso, el mismo que ganó las elecciones en el 2011 en la primera y segunda vuelta, venciendo en esta a Keiko Fujimori. Fue teniente coronel del ejército antes de retirarse del ejército, claro está, ¿no? Y luego de levantarse contra el gobierno de Alberto Fujimori en Lucumba, ¿no? En el año 2000. Postuló a la presidencia en el 2006, ganó la primera vuelta, pero cayó en la segunda ante Alan García Pérez. Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones luego de quedar segundo en la primera vuelta y vencer a Keiko Fujimori en el balotaje por apenas 40.000 votos. Renunció al poder el 23 de marzo de 2018 por tener problemas, ¿no?, de corrupción. Lo va a relevar su segundo vicepresidente, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, el mismo que fue presidente de la República del Perú, tras aceptarse la dimisión del poder por parte de Pedro Pablo Kuczynski, cuyo gobierno había sido primer vicepresidente. Asumió su mandato en la sede del Congreso de la República el 23 de marzo de 2018, ¿no? También, finalizándolo la noche del 9 de noviembre, el gobierno que estaba sumando, cuando el Parlamento lo declaró, ¿no?, por permanente incapacidad moral, ¿no? Dados estos acontecimientos de Vizcarra Pérez, de Vizcarra Cornejo, asume el poder Manuel Arturo Merino de Lama. Fue presidente de la República del 10 al 15 de noviembre. Fue muy efímero su presencia en el poder, desde la declaración de vacancia por incapacidad moral de Martín Vizcarra hasta su renuncia debido a las protestas en su contra, ¿no?, que dejaron un saldo de 2 jóvenes fallecidos. Francisco Rafael Sagasti Hohenstauer, ¿no?, va a asumir el poder, ¿no?, el 16 de noviembre de 2020, ¿no?, va a ser elegido presidente del Congreso de la República y por su decisión constitucional, tras la renuncia de Manuel Merino, asume la presidencia de la República hasta la actualidad. Jóvenes, esto es todo. Muchas gracias por su atención.